Agrademos a Dios haciendo visible nuestra fe en medio del mundo. Muy bien, los invito esta tarde para que nos vamos ubicando en las Sagradas Escrituras, en Romanos, el libro de Romanos, el capítulo 12, Romanos capítulo 12, y vamos a ubicarnos en el versículos del 1 al 3, Romanos 12, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén y amén. Muy bien, recordemos el título de hoy: Agrademos a Dios haciendo visible nuestra fe en medio del mundo. Este texto seguramente lo hemos leído muchas veces. Hoy el Señor lo presenta delante de nuestros ojos para que meditemos en él. Y es importante que tengamos presente que cada vez que leemos un texto bíblico, para tener una correcta interpretación dentro de las normas que nos sugieren de una correcta interpretación, una de ellas está tener en cuenta el contexto, en medio de qué está el texto que estamos leyendo. Y este libro de Romanos y este capítulo sí que nos muestra es lo importante de saber el contexto. Y sabemos que lo hemos estudiado unos apartes de los capítulos del 1 al 11, como allí encontramos, por la descripción perfecta que hace la Biblia de nuestras vidas, dice que nosotros somos culpables de pecado. Muestra la culpabilidad del ser humano. Todos los seres humanos, concluye Dios, somos pecadores. Y el justo juicio de Dios determina que no hay ni uno solo bueno, no hay uno que busque verdaderamente a Dios. Lo hemos aprendido también de este libro de Romanos. Y entonces allí encontramos la misericordia de Dios, cómo Dios nos justifica por gracia, nos justifica por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y también recordemos qué es la justificación. Recordemos que es esa acción o esa obra soberana de Dios por medio de la cual declara justo a toda persona que venga delante de él arrepentido por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justificación. Dios nos declaró justos cuando él puso en nosotros la fe y nosotros declaramos nuestra culpabilidad, confesamos nuestros pecados y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Él allí nos declaró sin pecado, es decir, él quitó nuestro pecado porque Cristo Jesús lo asumió en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados allí a la cruz y pagó por nuestras culpas. Por eso es que Él, Dios Padre, soberanamente nos declaró sin pecado, justos delante de Él. Pero también nos enseña la Biblia, sobre todo en los capítulos 10 y 11, terminando el capítulo 10 y todo el capítulo 11, nos enseña la soberanía de Dios y la libre elección de Dios. Dios eligió a cada uno de nosotros que estamos delante de Él en este momento para que escucháramos esta palabra. Pero también nos eligió a los creyentes desde antes de los tiempos para que fuésemos salvos. Y eso es un motivo maravilloso para darle gracias a Dios. Y en este capítulo 10 y 11 hace un énfasis bastante fuerte en que este tiempo es el de los gentiles. El tiempo de los gentiles, ¿por qué? Porque Dios en este momento está tratando con el resto de la humanidad y de momento ha dejado aparte a Israel. Israel en este momento está muy lejos de Dios porque ellos mismos por desobediencia recibieron este castigo. Pero ellos volverán cuando entremos todos los gentiles, el resto de los gentiles que hemos sido llamados a la presencia del Señor, entonces volverán el Señor a tratar con Israel, donde vendrá la gran tribulación y luego el gobierno de Jesucristo. Todo esto nos muestra estos capítulos y por eso es tan importante
que nosotros como parte de los gentiles que hemos sido separados, escogidos para Dios, vivamos de acuerdo a su voluntad. Y tengamos para con Dios mucha gratitud, mucha alabanza, mucha adoración por esa obra que, por gracia, recordemos que gracia en la Biblia quiere decir un regalo no merecido, un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros, y eso fue lo que nos explicó el libro de Romanos al principio, ninguno de nosotros merecíamos estar delante de Dios por nuestra culpabilidad. Ninguno de nosotros buscó a Dios, pero Él nos buscó a nosotros, para lavarnos de nuestras transgresiones, para darnos el don de la fe y para llevarnos a su reino. Llegamos entonces al capítulo 12, y del capítulo 12 al capítulo 15 encontramos cómo debemos comportarnos los creyentes. Es decir, es el tiempo, es el momento de poner en práctica las enseñanzas que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Empezar a vivir de acuerdo a la manera de Dios, con un argumento totalmente sólido y contundente. Y es que esto que vamos a hacer o lo que hacemos después de que hemos sido salvos, lo hacemos por gratitud a Dios. Y no lo hacemos para recibir la salvación de Dios. Por obras es imposible que alguien entre al reino de Dios. Lo repetimos una y otra vez. Muchas personas en la tradición creen que por hacer buenas obras van a ir al reino de Dios, y eso es un engaño del maligno. Solamente por la fe en Cristo Jesús es que somos justificados. No hay otra manera. Entonces, si ya creemos en Jesucristo, si ya tenemos la certeza que Dios nos ha salvado porque vivimos en ese nuevo nacimiento, de eso habla Pablo del capítulo 12 al capítulo 15, el comportamiento que debemos tener. Por eso el título que tenemos para hoy es: agrademos a Dios haciendo visible nuestra fe en medio de un mundo. ¿Y por qué haciendo visible nuestra fe? Porque es que no podemos ser creyentes escondidos, cristianos de doble ánimo, cristianos los fines de semana, los días de la congregación, y el resto de la semana nos comportamos como gentiles incrédulos. No, lo que nos pide la palabra de Dios de este capítulo 12 en adelante en el libro de Romanos es que tengamos nosotros ese comportamiento permanente, ese testimonio permanente y continuo para alabar y glorificar a nuestro Dios. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 12, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vemos que dice: así que, perdón, significa entonces que ese así que lo que nos quiere decir es que viene de algo, viene después de haber argumentado algo valioso, entonces nos va a traer una conclusión, o nos va a dar una instrucción, o nos va a dar una exhortación. Siempre es importante mirar por qué nos dice así que. Así que es porque viene hablando de algo, y fue lo que acabamos de explicar. Entonces dice que así que, para que nosotros estemos atentos a qué es lo que nos pide el Señor. Y dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Lo que acabamos de hablar. Que por esa misericordia que tuvo de nosotros, de no habernos desechado y enviado al infierno, de no habernos echado al lago de fuego, donde es el crujir de dientes, el llorar y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Por habernos librado de eso, sin nosotros merecerlo. Esas son las misericordias de Dios, a eso se refiere tanto. Os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿Qué significa ese sacrificio vivo y santo? Cada uno de nosotros hemos recibido de Dios ese llamado que el Señor ya había predicho, lo había predestinado, lo había profetizado. En la Biblia, en algunas Biblias escuchamos oráculo del Señor, es profecía de Dios, profecía del Señor. Él ya lo había anunciado a través del profeta Isaías, y Pablo de hecho lo trae en el mismo libro de Romanos, lo trae a colación cuando dice: Israel
Vemos cómo Israel le falló a Dios. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto ya lo tenía Dios organizado desde antes de los tiempos. Como Israel le falló a Dios, ¿cuál era la idea inicial de Dios con Israel? Cuando llamó a Abraham, allá en Ur de los Caldeos, como dice la palabra de Dios, Él lo llama y le dice: venga, que de usted voy a hacer una gran nación. Y el compromiso era que ellos, Israel, de esa gran nación que saldría de Abraham, luego Isaac y luego Jacob, que pasó a ser llamado Israel, esa gran nación debían siempre de honrar a Dios a través de la obediencia. El pueblo se comprometía a obedecer a Dios y Dios se comprometía a cuidarlos y a darles todo lo necesario que este pueblo necesitara. El resto de las naciones que estábamos por fuera, porque no nacimos como israelitas, veríamos entonces cómo ese pueblo era el más grande, prosperado, cómo era un pueblo que no se lamentaba por sus guerras, no tendría guerras internas, era un pueblo que iba a estar muy saludable, muy bien alimentado y sobre todo con la protección de Dios. Es decir, que quien quisiera venir a hacerle daño a Israel, fracasaría. Entonces, ¿a qué conclusión deberíamos de haber llegado las naciones si Israel hubiera hecho lo que el Señor le mandó? A buscar a ese Dios y decirle: venga, yo también quiero que el Dios de Israel sea mi Dios. Pero Israel fracasó en el intento. Por causa de esto, entonces, el Señor, que desde antes de los tiempos conocía que Israel le iba a fallar, destinó que nosotros los gentiles también llegaríamos a Él. Pero ya no por Israel, sino por uno de sus descendientes, el hijo de David, como le conocemos, Jesucristo. Jesucristo sí cumplió en plenitud todos los mandamientos, todo lo que el Señor, el Padre Dios le había mandado, y a través de Él nos ha adoptado por sus hijos. Lo hemos estudiado también en el Evangelio de San Juan capítulo 1, que nos dio la potestad, a todos los que creemos en Cristo Jesús, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos suyos. Entonces, en este tiempo, como Israel desechó el Mesías, ahora el Señor ha dejado por un tiempo de lado a los israelitas y se está encargando de nosotros los gentiles. Nosotros no lo buscábamos, como dice el texto ahí. Nosotros nunca, en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestro deseo estuvo: yo quiero buscar a Dios, si ni siquiera le conocíamos. ¿Cómo le íbamos a buscar? Hoy muchos dicen tener muchos dioses, pero son dioses falsos y dioses creados a la imagen y semejanza del hombre. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Hay una gran diferencia, no sé si lo alcanzan a entender. Es decir, ¿qué hizo la raza humana, el género humano? Dijo: yo necesito un Dios que me haga esto, que me cumpla con esto, que permita que yo haga lo que yo quiera, hacer y deshacer según mis pasiones desenfrenadas. Ese es el Dios que yo necesito. Eso es un Dios falso. Ese es un Dios que viene guiado por la oscuridad o por el diablo. Pero los que fuimos creados a imagen de Dios, ¿qué está haciendo Dios? Purificando nuestro corazón, porque Él es santo. Y como yo soy santo, dice el Señor, sean ustedes santos. Eso es lo que hizo Cristo Jesús en nuestras vidas. Volver a nuestro punto inicial, antes del primer pecado de Adán y Eva, a tener santidad y comunión delante de Dios. Entonces vemos, amados hermanos, lo que significa esa misericordia de Dios. Y por eso dice que presentemos ese sacrificio vivo y santo delante del Señor, allí en el versículo 1. Así, hermanos, que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y por qué dice en sacrificio? ¿Y por qué dice sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Sabemos, por lo que nos enseñan en las Sagradas Escrituras, todo Israel, ¿qué hacía? Presentaba un sacrificio muerto a Dios. ¿Cómo así que un sacrificio muerto? Si ellos cogían un cordero, lo sacrificaban, lo mataban y luego decían: Señor, este es el sacrificio que presentamos delante de ti para que perdones nuestros pecados. ¿Pero qué hizo el Señor? Eso era algo que se les volvía a ellos simplemente una religión, una acción religiosa repetitiva sin sentido, porque terminaban de presentar ese sacrificio muerto y salían a vivir una vida muerta en pecados.
Y el Señor ahora nos dice, Cristo Jesús pagó por sus pecados. El sacrificio ya está hecho. Es decir, que ustedes no tienen que hacer un sacrificio para perdón de pecados porque ya fue presentado uno verdaderamente y suficiente como el de el Hijo Santo de Dios. Ahora ustedes deben de presentar un sacrificio, pero no para salvación, no para perdón de pecados, sino por gratitud a Dios. Así que si ustedes viven en gratitud a Dios, demuéstrenlo. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ustedes vivan entre los muertos, pero vivan ustedes una fe verdadera. Es decir, agradando a Dios, haciendo visible nuestra fe en medio de este mundo. Y a eso nos lleva la palabra de Dios. En Romanos 6, del 12 al 13, dice el Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A esto se refiere la palabra de Dios en Romanos 12:1. Ese sacrificio vivo es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Un sacrificio que sea evidente, que sea visible, que sea tangible delante de la humanidad. Y Dios, que todo lo ve desde los cielos, se agradará de cada uno de nosotros. Estamos muy acostumbrados en ver este tipo un tipo de ritual que se hace, sobre todo en Semana Santa. Entonces mucha gente se reúne, grandes conglomerados en iglesias gigantes, y van a presentar allí una ofrenda, un sacrificio. Pero esa ofrenda, ese sacrificio es una vez al año y sin ningún sentido. No hay esa conciencia, como lo vamos a ver más adelante, de agradar a Dios. Sino es como aquello de ir a pagarle a Dios para que Dios le dé algo. Lo que llaman aquellos, la religión, las promesas. Hágale una promesa a Dios y páguele con un tributo, que puede ser un peregrinaje, hacer yo no sé qué sacrificios yéndose de rodillas hasta un santuario. Eso no es de Dios. Lo que dice la palabra de Dios: ustedes que ya han sido purificados por la sangre de Jesús, ustedes que ya tienen asegurada la salvación, ahora vivan como personas salvas, vivan como personas que están agradecidas con su Señor, con su Salvador. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que debe ser un sacrificio vivo y santo. ¿Qué significa santo? Recordemos que santo significa separados para Dios o separados del pecado. Las dos son válidas y pueden estar en una misma. ¿Qué significa? Que nosotros podemos, con la misma unción del Espíritu Santo, con la presencia y el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, ser santos para Dios. Y ser santos es esforzarnos en estar lejos del pecado. Lo hemos dicho también y lo repetimos. No significa que no pequemos. Tristemente es así, sí, seguimos pecando. Pero ya no practicamos el pecado. Es decir, yo sé lo que es pecado y me esfuerzo, pongo todo de mí para que ya no esté ese pecado en mí, para yo no practicar ese pecado. Llámese el adulterio, llámese las mentiras, llámese el robo, cualquiera de esas prácticas indebidas, me alejo de ellas. A eso nos invita el Señor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando muchas cosas que mi cuerpo necesita, que mi corazón desea, que las cosas de este mundo me atraen, las dejo aparte para agradar a Dios. Estoy sacrificando aquellas cosas que me gustan, pero que a través de la Biblia reconozco que a Dios le desagradan. Entonces decido conscientemente dejar esa acción o ese gusto, ese placer, por servirle a Dios. Y entonces, ¿vos por qué no te emborrachás? Porque yo honro al Dios que me salvó. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia de la religión. Porque la religión no enseña estas cosas. La religión permite que la persona esté divorciado, que la persona esté en adulterio, que la persona esté en cualquier cuanto problema pueda meterse ilícito.
y luego vaya y presente cada año una ofrenda. Y entonces ya voy para el cielo. Y esto no es verdad. Entonces ese sacrificio es autorregularnos a nosotros mismos. Todo lo que hago lo valido a la luz de la palabra de Dios. Esto le agradará a Dios, esto le agrada a mi Señor. Esta manera de hablar que yo tengo, si le agrada a Dios. O verdaderamente estoy lejos del Señor. Y por eso dice el mismo versículo 1, que este es vuestro culto racional. ¿Qué significa ese culto racional? Y es que cada uno de nosotros tenemos presente en nuestra mente qué es lo que decidimos hacer. Sucede entre nosotros los cristianos, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones como esta. ¿Qué nos pasa? Que vivimos un momento espiritual muy bonito cuando nos congregamos o cuando estamos cantando una alabanza, incluso cuando estamos leyendo y meditando en la santa palabra de Dios. Y todo esto lo dejamos espiritualmente, pero no lo traemos a una aplicación física, terrenal, asentada. Y entonces, cuando salimos de la reunión, cuando salimos de la congregación, cuando nos apartamos para nuestras labores del día a día de la palabra de Dios, no llevamos con nosotros la enseñanza. Ni estamos predispuestos a obedecer a Dios, sino que le damos ese desenfreno a nuestras emociones, a nuestros gustos, a nuestros placeres, a lo que queremos hacer. Y nos imaginamos, y es un error que podemos tener muchos, y es que pensamos que porque ya hicimos el devocional en la mañana o porque ya nos congregamos el día domingo, el día sábado, el día que nos congreguemos, entonces ya a Dios no le importa lo que yo haga y deshaga en la semana, y eso no es correcto. Dice, es un culto racional. ¿Por qué? Porque debe ser un acto consciente que nosotros de lo que vamos a decidir hacer. ¿Esto involucra qué? Involucra la mente. ¿Para qué? Para comprender cuál es el mensaje de Dios y cuál es la decisión que vamos a tener. Es un control de la mente, de los deseos y de las emociones. Por eso es un culto racional. Porque si dejamos solo todo allá en la parte espiritual y nos vamos allá muy bonito cuando estamos orando, pero cuando dejamos la oración somos totalmente gentiles, inconversos, tenemos que revisar si hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento, que hablamos también del Evangelio de San Juan. Porque ese nuevo nacimiento no trae consigo mismo el deseo de dejar de hacer lo malo y el esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. Eso es el culto racional. Y sigue diciendo en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa no os conforméis a este siglo? Es no os adaptéis a las filosofías de estos tiempos. No se unan ustedes a lo que la gran mayoría de la sociedad hace, porque esa es una estrategia que utiliza el maligno y que es muy peligrosa, de mucho riesgo para nosotros los creyentes, y es que poco a poco nos van empujando, y cuando miramos hacia atrás vemos que la corriente del mundo nos ha arrastrado y nos cuesta mucho devolvernos al lugar inicial. Entonces dicen, no os conforméis a este siglo, no nos amoldemos a esas filosofías. No pensemos nosotros que porque somos cristianos podemos hacer lo que se nos venga en gana. Perdónenme la expresión, pero no es así. El apóstol Pablo decía que muchas cosas nos permiten hacer, pero no todas nos convienen. Las leyes hechas por los hombres nos permiten hacer muchas cosas, pero no nos convienen a nosotros realizarlas porque nos estaríamos apartando de Dios, estaríamos perdiendo la comunión con nuestro Padre Dios. Entonces no podemos amoldarnos a las cosas que de este mundo. Es que el mundo lo permite, es que la gran mayoría lo hace. Sí, pero nosotros mantenemos firmes para alabanza de la gloria del nombre de nuestro Dios. Eso significa no conformarnos a este mundo. Es decir, todas aquellas enseñanzas, todas aquellas filosofías y creencias que no tienen en cuenta la voluntad de Dios, nosotros las debemos de desechar. ¿Que es que somos contracorriente? Sí, somos contracorriente. ¿Que es que estamos contra la cultura? Sí, somos contracultura.
Pero como ya reconocemos de dónde nos ha sacado Dios, nosotros vivimos para alabanza de su gloria. Y por eso queremos nosotros siempre vivir y hacer su voluntad. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, como resultado de una mente renovada, el creyente sabrá lo que Dios desea para su vida y vivirá conforme a su voluntad. Es decir, debemos dejar moldearnos por Dios, por su santa palabra, por su santo espíritu, y nunca dejarnos moldear por el mundo. Es decir, el molde que nosotros debemos tener no es el que nos impone el mundo, sino el que nos regala Dios por su gracia y misericordia. ¿Y con esto qué vamos a hacer? Vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo la comprobamos? ¿Cómo la verificamos? Nosotros simplemente dejémonos llevar, que después de esto vamos a ver los hermosos resultados que el Dios hace en nuestras vidas. Esa paz de la que hablamos también del libro de Romanos. Esa paz que Dios nos da, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, nos enseña su santa palabra. Y vemos cómo Él va haciendo ese cerco alrededor de nosotros, alrededor de nuestra familia. Y Él se va agradando cada vez más en lo que hacemos y nos va dando más y más dones y talentos, nos aumentará nuestra fe y nos pondrá en mejores lugares para enseñar su palabra. Digo mejores en el sentido de otros lugares, porque no significa para nosotros comodidad o placer, no. Significa que podremos más, con más habilidades, con más talentos, enseñar mucho más su santa palabra. Por eso dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para nosotros. Nosotros ya somos libres de todo castigo, para nosotros ya no habrá un castigo. Por eso nosotros estaremos, los creyentes, la iglesia de Jesucristo, estaremos delante del tribunal de Jesucristo y no delante del trono blanco. El trono blanco será para cuando Dios juzgue a todas las naciones, a los incrédulos que siempre menospreciaron su santa palabra. Estarán allí para juicio y castigo. Pero nosotros los creyentes, la iglesia de Jesucristo, estaremos allí, delante del tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para recompensas, dice la palabra del Señor. Los que nos esforcemos en vivir nuestra vida lo mejor posible, de una manera íntegra, según la palabra de Dios, entonces nosotros recibiremos unas coronas de gloria, unas recompensas de las que habla la santa palabra del Señor. Y lo principal, y es lo que debe de llenarnos de gozo y de alegría, es que ya no habrá ninguna condenación para nosotros, ya no la hay. Pero eso sí dice, los que no andan conforme a la carne. Vemos ahí una aclaración. Los que no andan conforme a la carne, porque si nosotros decimos ser creyentes, pero caminamos, vivimos el día a día conforme a la carne, en los placeres desenfrenados y desordenados de este mundo, entonces tenemos que revisar, repito nuevamente, porque posiblemente sea una fe solo de palabras, una fe solo de conocimiento. Sí, yo conozco que la Biblia dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, entonces será salvo. Sí, pero ese confesar significa también llevar una vida íntegra delante de Él. Y eso habla Romanos capítulo 12 en adelante. Y todo esto entonces nos lleva ¿para qué? Para que cada uno de nosotros recapacitemos, pensemos lo que hacemos en el día a día. Y lo que hace el Señor primero es tratar con cada uno de nosotros, porque dice la palabra del Señor que cada uno de los que estamos escuchando debemos de poner en práctica tal enseñanza. Y dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Miremos ahí cómo dice, a cada cual que está entre vosotros. ¿Qué significa? Que es una acción y una decisión que debemos de tomar de forma personal, independiente, indelegable. Porque hay veces somos muy buenos para decirle a la otra persona qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer, dónde lo debe hacer, cuándo lo debe hacer, pero nosotros no movemos ni un dedo. Estaríamos pareciendo a los fariseos, ¿se acuerdan? Ponen cargas a las demás personas, pero ellos no mueven ni un dedo. No, es para que cada uno tomemos la enseñanza, la traigamos a una vida práctica y honremos a Dios en nuestra manera de vivir.
Entonces por eso dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada uno de vosotros, de entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Es decir, empieza a mostrarnos, bueno, y esto es muy importante que revisemos desde el contexto. Había un problema con la iglesia en Roma, los romanos, la iglesia que Pablo le escribe a los romanos, la carta que le escribe a los romanos, porque ellos eran de alguna manera más altivos, eran altivos y se creían ya los super discípulos de Jesús. Y ya incluso menospreciaban a los judíos, a los israelitas, porque como Israel no aceptó al Mesías y ahora el Señor se estaba ocupando de los gentiles, ahora ellos estaban con prepotencia viviendo delante de ellos. Y entonces por eso Pablo, a través del Espíritu Santo, de una manera magistral del Dios Todopoderoso, dice, venga, recuerden que ustedes están aquí y ustedes están delante de Dios por su gracia, no porque ustedes hubiesen hecho algo que merecieran para estar a sus pies. Entonces no tenga ninguno de ustedes en más alto concepto de sí que el que deba tener. Es decir, no se crean más que nadie. Y esa enseñanza sí que es bien importante para nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros a medida que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, parece que nuestro corazón se fuera engrosando. Parece que nuestros hombros se fueran creciendo. Y eso es una mala señal de nuestra fe. Cada uno de nosotros debe pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿A quién? A cada uno. Y esta medida de fe es importante, es una medida de fe no para salvación, porque ya todos tenemos la salvación por gracia, ya tenemos la fe suficiente para creer en Jesucristo, sino esa medida de fe para vivir el día a día, esforzándonos en cumplir la palabra de Dios. A eso se refiere. Es decir, que tengamos claro cada uno de nosotros que tenemos todo lo que necesitamos para honrar a Dios. Es que yo no sé cantar como cantan otros. Es que seguro el Señor no le dio a usted el talento, el don de la alabanza. Pero es que yo tampoco sé predicar. Pero es que Dios le dio a usted otro talento. Y lo hemos insistido. Mire, hay gente que tiene mucha habilidad para llegarle a las otras personas, para hablar con las otras personas. Pues ese es su talento, háblele de Dios, invítelo a las congregaciones cristianas, invítelo para que pueda participar de una reunión santa como la que hoy estamos viviendo. Ese es un talento. Ayudando a la gente, hay gente que tiene esa habilidad para ayudar a las demás personas, a los pobres, a los desvalidos. Aquella gente, claro, vaya, entréguele esa ofrenda a ese mercado, pero háblele de Dios e invítelo a leer las Sagradas Escrituras. Vemos cómo todos sí tenemos mucho que hacer para la obra del Señor, pero eso sí, sin creernos superiores a las demás personas. Cuando dice que no tenga más alto concepto de sí, está hablando de tenga cuidado, porque el orgullo, la vanidez, la altivez, la prepotencia y la arrogancia es una mala señal de nuestra vida en comunión delante de nuestro Dios. Esto está totalmente opuesto a lo que nos manda el Señor. ¿Recuerdan el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? Aprended de mí es un mandamiento. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si nosotros estamos creyéndonos más, teniendo un más alto concepto de nosotros mismos, nos estamos envaneciendo, estamos perdiendo la humildad, la mansedumbre de la cual el Señor sí nos mandó a tener. Él no nos mandó a tener más alto concepto de nosotros mismos. Es que si yo no estoy aquí, entonces esta reunión no funciona. No, tenga cuidado, porque es que la obra es de Dios. Es el Señor el que hace todas las cosas. Miren, 1 Corintios 4:7 nos va a decir algo maravilloso que nos va a hacer caer en cuenta de cuántas veces nos hemos equivocado. Dice, porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? Yo creo que esto desarma de nosotros toda prepotencia. ¿Por qué nos vamos a creer superior a otros? Si lo que tenemos lo recibimos como regalo de Dios, entonces ¿qué nos toca? Bajarnos. Desactivar toda esa arrogancia, toda esa prepotencia. Y esto tanto en el ministerio
como en la vida natural, en el mundo natural, en el mundo secular, como lo enseñan algunos predicadores. ¿Cuál es ese mundo secular? Es allí el mundo de los negocios, el mundo de las finanzas, el mundo de vivir en medio de una sociedad con tantos conflictos. Nosotros no tenemos por qué creernos superiores. Si tienes el don, el talento para un arte, si tienes el talento para crear una publicidad, pues si eres bueno en crear publicidad, no puedes demeritar a los que no saben nada de publicidad. Cosas como estas, tanto en el mundo secular como en la vida espiritual o cristiana, tenemos que tener eso, que no es porque nosotros podamos hacerlo, significa que podamos estar superior por otra persona, jamás. Si lo tenemos, si usted tiene habilidad, repito, para el canto, es porque Dios se lo dio. Si usted tiene habilidades en este siglo para un deporte, es porque Dios se lo dio y Dios se lo permite en su soberanía que lo haga, en su divina providencia. No podemos tener jactancia absolutamente de nada y por eso dice, ¿por qué te jactas? Como si no te lo hubieran dado. Entonces esto desarma totalmente ese orgullo, esa vanidad, esa altivez. Y yo quiero que miremos algo que es muy importante y es que ¿de dónde viene el problema? El problema que tenemos es que tratamos de aparentar algo que no somos. Cuando nosotros tratamos o desligamos más bien la vida espiritual, la vida de oración, la vida de la lectura bíblica con el día a día en el mundo secular, cuando separamos esas cosas tenemos problemas. Y a eso es que nos manda el Señor, que seamos verdaderamente unos tanto en el día de la oración como en el resto de la semana. Y entonces al desligarnos de esto, perdemos nosotros esa verdadera espiritualidad. ¿Y qué pasa? Empezamos a aparentar. Entonces aparentamos piedad cuando no la tenemos. Aparentamos humildad cuando no somos humildes. Aparentamos mansedumbre y fácilmente explotamos ante cualquier acción o reacción que suceda en el mundo. Y entonces inmediatamente nos identifican. Inmediatamente por nuestro mal comportamiento es menospreciado el nombre de Dios o es desprestigiado el nombre de nuestro Señor. La humildad se consigue perdiendo. Es una frase que me gusta mucho. La humildad se consigue perdiendo, la arrogancia crece ganando. Miremos bien otra vez. La humildad se consigue perdiendo, la arrogancia crece ganando. Cuando ganamos crece la arrogancia. ¿No han visto eso? Que cuando uno le salen las cosas bien, cuando todo va derechito, conforme a lo que uno quiere y uno prospera, uno se va creciendo y se va creyendo mejor que las demás personas. Y empieza uno a demeritar y a menospreciar a las demás personas. ¿Y por qué no saben hacer eso? Eso tan fácil. Y miren nosotros, que nosotros sí lo sabemos hacer. Resulta que a medida que vamos ganando, tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces en nosotros puede estar creciendo la arrogancia. La arrogancia crece en nosotros cuando ganamos. Pero dice que la humildad y la mansedumbre llegan a nosotros o la conseguimos perdiendo. ¿Cómo así? Claro, si nosotros, por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vivimos en mansedumbre, vivimos en humildad, entonces Dios nos irá dando más y más de esa humildad que necesitamos. Es decir, dejemos que los demás sean los mejores en la política. Dejemos que las demás personas sean los mejores hablando de deportes. Dejemos que las demás personas sepan más de cocina. Dejemos que las demás personas prevalezcan en sus opiniones en lo que se refiere al mundo natural. Porque nosotros como creyentes, ¿para qué nos metemos en enredos, en discusiones, por ejemplo, de política? Y queremos imponer nuestra apreciación por encima de los otros. Y lo que resultamos es enredados en una conversación vana que solo apaga el espíritu. Entonces, aunque en mi entender esa otra persona no tenga la razón, yo me quedo callado, guardo silencio. Y sí, es verdad, al principio uno siente como cierto ardor por dentro, como con ganas de, como decimos popularmente, de cantarle la tabla a la otra persona. No. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos perdiendo, entre comillas.
Entonces, a medida que perdemos, ¿qué crece en nosotros? La humildad. ¿Qué crece en nosotros? La mansedumbre. Si alguien está discutiendo por los temas de este siglo, por cosas que pasan muy cotidianamente en las familias, en las empresas, en la sociedad, en el grupo de amigos, no nos enganchemos nosotros en esas discusiones vanas. Démoslas por ganada, como decimos popularmente, y nosotros mantengamos la firmeza, eso sí, totalmente firmes en lo que dice y enseña la palabra de Dios. Ahí sí, total firmeza. Mire, no, porque la palabra de Dios dice otra cosa. No porque mi opinión prevalece, sino porque sobre mí prevalece la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia y a eso está hablando, de eso se refiere la palabra de Dios. Si nosotros cada uno valoramos lo que el Señor nos ha enseñado a través de las Escrituras, entonces nuestro deseo siempre es agradar a Dios, de tal manera que es haciendo visible esa fe delante del mundo, dentro del mundo en el que vivimos, porque estamos en el mundo, aunque no pertenecemos a este mundo, estamos dentro de él, y por eso Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan oró por nosotros. Por eso el Señor nos dio esas habilidades, esos talentos, para que podamos soportar las tentaciones y podamos testificar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos entendiendo entonces la importancia de estos primeros 3 versículos, porque de aquí en adelante, del versículo 4 de Romanos 12 en adelante, el Señor empieza a hablar de los dones y talentos, y dice de la conformación de la iglesia y de los miembros de la iglesia, y hace la enseñanza a través del cuerpo humano. Así como cada uno tenemos diferentes miembros, así es la iglesia. Pero primero toca a cada uno, es decir, usted como partícipe de la iglesia, tenga presente que las demás personas son igual de importantes que usted. Eso es lo que lleva el texto de ahí en adelante. Y por eso es tan importante dejar las bases centradas, de que todo lo que tenemos es por gracia, de que no podemos tomar a nadie como inferior a nosotros y que siempre debemos de trabajar en la humildad, no teniendo un más alto concepto de nosotros, de sí mismo, porque todo fue un regalo de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de vivir para Dios. Y yo quiero repetirles nuevamente esa frase. Y es que cuando cada uno de nosotros, para crecer en la humildad, crecemos en la humildad cuando perdemos. Y cuando ganamos, crece en nosotros la arrogancia. Tengamos mucho cuidado cuando hayan triunfos para no desbordar nuestra manera de vivir, sino que antes nos postremos en agradecimiento delante de nuestro Dios, delante del Señor. La humildad se consigue perdiendo, la arrogancia crece ganando. Miremos entonces unas conclusiones que nos van a ayudar a comprender un poco más la palabra del Señor. Dice, conclusiones. Entendiendo la misericordia que Dios tuvo con nosotros, debemos presentarle nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Eso es lo que debemos hacer, ¿cierto? Teniendo en cuenta primero la misericordia de Dios. Y lo que hagamos lo hacemos por gratitud. No lo hacemos en ningún momento para vanagloriarnos o buscar la salvación. La salvación no es por obras. Segundo, el culto racional a Dios es aquel que se ofrece de manera consciente y continua, es decir, todos los días, buscando agradarle, viviendo en obediencia. Otra vez, este culto racional a Dios es aquel que se ofrece de manera consciente, por eso es racional, consciente y de manera continua, buscando agradarle, viviendo en obediencia. Tercero, el creyente lucha todos los días para no dejarse moldear de las filosofías y prácticas de este mundo que se oponen a Dios. Nunca resistámonos a ser moldeados por las filosofías, por los políticos, por las creencias falsas de este mundo. Resistámonos para que mantengamos nuestra fidelidad a Dios. Cuarto, la renovación del entendimiento se da en la comunión permanente con la santa palabra de Dios. Esa renovación del entendimiento del que habla la palabra del Señor en estos 3 versículos, esa renovación se da todos los días si nos predisponemos a leer y a entender la palabra de Dios. Y por último, nadie puede pensar o sentir que es mejor o superior a alguien, ya que fue Dios
quien nos dio a cada uno la salvación por gracia, asimismo los dones y talentos para hacer visible nuestra fe delante del mundo. Es decir, nadie puede pensar o sentir que es superior a alguien. Eso lo tenemos que tener muy claro. Nadie puede hacerlo. El sentirse superior a alguien realmente es defraudar a Dios. Así que cada uno de nosotros comprendamos que esta salvación es una salvación por gracia. Entonces, si es una salvación por gracia, ¿de qué nos vamos a gloriar? Sabemos que así como los dones y los talentos, Dios nos los dio para que esta fe fuera visible delante de todos los seres humanos. Y las aplicaciones de hoy. Presentemos a Dios nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, apartándonos de toda maldad, inmoralidad y filosofías de este mundo que se oponen a la enseñanza bíblica. Esto es una aplicación, es decir, esto es lo que tenemos que hacer. Ya tenemos el entendimiento, ya tenemos el conocimiento, ahora toca la acción. ¿Y qué es? Venga, tenemos nosotros que tomar la decisión de apartarnos. Recuerda que esto es un estilo de vida consciente. Apartarnos de la maldad, de toda inmoralidad y todas las filosofías de este mundo que se oponen a la enseñanza bíblica. Segundo, recordemos siempre que el culto racional que le debemos a Dios es un acto consciente, meditado y diario, que se hace por gratitud, sacrificando nuestro propio interés para agradar a Dios. Este es el sacrificio que vamos a presentar a Dios. Es decir, yo me aparto de las inmundicias para agradar a Dios. Es que me voy a perder una fiesta muy buena donde van a haber deliciosos alimentos. Pues me abstengo para no participar de una fiesta donde hay inmoralidad para agradar a Dios. Es una decisión consciente, no es obligado, es una decisión que cada uno, como dice la palabra, lo hemos visto, que cada uno debe tomar en cuenta. Debe ser meditado y debe ser diario. No puede ser yo que un fin de semana me comporto bien, pero el otro semana se me olvidó lo que el Señor me enseñó. No, es continuo. Tercero, vivamos una verdadera humildad. Evitemos imponer nuestra opinión en las diferentes áreas de la vida y mantengámonos firmes en lo que enseña la palabra de Dios. Muy importante. No nos metamos en esas discusiones paganas, vanas, insensatas. No hay necesidad. Mantengámonos firmes en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Que es que la otra está hablando mentiras, tranquilo. Dios es un Dios bueno, santo y justo. El Señor nos dará la victoria en el momento indicado. No nos preocupemos. Pero por causa de nosotros meternos en esos cuentos, deshonramos el nombre de Dios, porque ya cuando queremos ser firmes en la palabra de Dios, ya no nos van a creer. Y por último, agrademos a Dios haciendo visible nuestra fe en medio del mundo. Agrademos a Dios haciendo visible nuestra fe en medio del mundo. Amén y amén.